Saludos. Vamos a ver el tema de las instituciones de derecho privado internacional. Esta presentación sobre estas instituciones legales de derecho internacional abordará su definición, sus características, la normatividad relevante y su jurisprudencia clave. Estas instituciones son fundamentales para la regulación de las relaciones entre estados y entre sujetos particulares que operan internacionalmente. El derecho internacional es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre estados y entre otros sujetos que hagan operaciones internacionales. Según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, sus fuentes principales son los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y de manera auxiliar la jurisprudencia y la doctrina. Como fuentes podemos ver los contratos, los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho. Las instituciones legales son estructuras jurídicas establecidas para facilitar la cooperación y para resolver conflictos en el ámbito internacional. Incluyen figuras como los tratados, el reconocimiento de los estados, la inmunidad soberana y los métodos de solución pacífica de controversias. Los tratados internacionales son acuerdos formalizados entre sujetos de derecho internacional, regidos por la Convención de Viena de 1969, que en su artículo 2 establece que un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados. El principio pacta sunt servanda, que se encuentra en el artículo 26, establece que los tratados deben cumplirse de buena fe. Y un ejemplo histórico que tenemos es el Tratado de París de 1951, que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CESA. En los tratados vemos que hay una vinculatoriedad y es que los estados que lo celebran se comprometen a cumplir con todo lo indicado en ese acuerdo. El reconocimiento de estados es un acto político jurídico muy importante. Existen dos teorías para determinar el reconocimiento de los estados. La declarativa, que es cuando un estado existe por cumplir con los requisitos del artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933, es decir, que tenga población, territorio, gobierno y capacidad de relaciones internacionales. Y por otro lado, la teoría constitutiva, donde se necesita el reconocimiento de otros estados. La CIJ, en su opinión consultiva sobre Kosovo de 2010, sostuvo que la declaración de independencia no violó el derecho internacional, pero no resolvió si Kosovo era o no un estado. El reconocimiento de estados y gobiernos es un acto unilateral por el cual un estado acepta la existencia de otro. La inmunidad soberana impide que un estado sea juzgado ante tribunales de otro sin su consentimiento. Podemos ver el caso de Alemania versus Italia en 2012, donde la CIJ confirmó que Italia violó la inmunidad alemana al permitir demandas por crímenes de la Segunda Guerra Mundial, reafirmando que la inmunidad persiste incluso ante violencias graves de derechos humanos. El artículo 33 de la Carta de la ONU establece medios pacíficos para resolver disputas, como la negociación, la mediación y el arbitraje. En el caso de Isla de Palmas de 1928, un tribunal arbitral definió la soberanía territorial basándose en la efectividad. Hoy, la CIJ y la CPI son instancias clave para resolver estos conflictos. Más adelante veremos qué es eso de la CIJ y la CPI. Pasando al tema de los tribunales internacionales. En el ámbito del derecho internacional privado y los centros de conciliación internacional, analizaremos sus fundamentos jurídicos, sus competencias, sus casos más relevantes que han marcado su evolución.
Vamos a hacer una pequeña introducción al derecho internacional privado de IPR, que es el que se ocupa de casos entre particulares y que involucran a más de un sistema jurídico, es decir, cuando hay más de una norma aplicable a los casos. La principal función es del derecho internacional privado es determinar qué ley aplica y cómo resolver esas disputas privadas internacionales. Sus fuentes incluyen tratados como el Convenio de La Haya de 1954 sobre procedimientos civiles y jurisprudencias nacionales e internacionales. El derecho internacional privado es una rama del derecho que se encarga de regular, de dirimir conflictos que se presenten entre particulares cuando se hable de un contrato internacional. Ya sabemos que para que un contrato sea internacional se necesita que las partes estén en diferentes países o que el desarrollo, el objeto del contrato, sea en un país diferente al de las partes. Los objetivos del derecho internacional privado está el de determinar la ley aplicable al caso en concreto cuando hay conflicto de normas y resolver las disputas entre particulares que se encuentran en distintos estados. Como ya dije, las fuentes pueden ser los tratados, el derecho interno, la jurisprudencia y el mismo contrato. Los tribunales internacionales en el derecho internacional privado pueden ser arbitrales o judiciales. Un ejemplo clave es la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, CCI, que resuelve disputas comerciales bajo la Convención de Nueva York de 1958, facilitando el reconocimiento de los laudos arbitrales en más de 160 países. Estos tribunales internacionales de derecho internacional privado son órganos jurisdiccionales que resuelven controversias privadas internacionales y pueden ser de dos tipos. Tribunales arbitrales, por ejemplo, la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, y los tribunales especializados, por ejemplo, el Tribunal de la Ley de Mar, que se encargará de todos los temas concernientes a lo que se desarrolle en el mar. Y tienen como base legal la Convención de Nueva York del 58 sobre el reconocimiento de los laudos internacionales. Los principales tribunales arbitrales internacionales son la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, cuya sede está en París, y su competencia es sobre contratos comerciales internacionales. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que se encuentra en Washington, y podemos analizar el caso de Enron versus Argentina. Resulta que Enron, Credit Recovery Corporation, denominada Enron, demandó o tuvo más bien un problema con la República de Argentina. Este es el caso CIADI número ARB 13, que se decidió en el 2007. Y es uno de esos múltiples casos de arbitraje internacional que surgieron tras la crisis económica argentina del 2001. Fue resuelto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es un organismo del Banco Mundial. Todo resulta en que Enron había invertido en TGS, una transportadora de gas del sur, Argentina, que se dedicaba a transportar gas, que tras la privatización del sector energético en los años 90, abrió la opción para que particulares invirtieran en ella. La inversión fue canalizada a través de sociedades intermediarias como las Cayman Islands y Panamá. Tras la crisis económica de 2001, el gobierno argentino implementó una serie de medidas de emergencia, como fue la especificación de tarifas, es decir, que todo se pasó de dólares a pesos, la congelación de tarifas de servicios públicos y la eliminación de ajustes por inflación y tipo de cambio previstos en los contratos de concesión. Enron alegó que estas medidas violaban varias disposiciones del acuerdo, incluyendo el trato justo y equitativo, la protección contra la expropiación sin compensación y el trato negativo hacia ella.
El tribunal de la CIADI falló a favor de Enron en varios puntos. Por ejemplo, dijo que había una violación del estándar del trato justo y equitativo, ya que Argentina había generado una expectativa legítima de que esas tarifas estarían en dólares y se ajustarían. Y pues que por la crisis no se justificaba una ruptura total de los compromisos asumidos por Argentina. Respecto a la expropiación indirecta, el tribunal determinó que las medidas argentinas equivalían a una expropiación indirecta, ya que destruyeron el valor de la inversión de Enron sin haber presentado una compensación a su favor. Y en tercer lugar, respecto a la indemnización, ordenó a Argentina pagar a Enron aproximadamente 106 millones de dólares más intereses. En 2010, el Comité de Anulación de CIADI anuló parcialmente este laudo porque halló que la expropiación indirecta había ocurrido, pero mantuvo el resto del laudo, incluyendo el del trato justo y equitativo y la compensación a Enron. Los tribunales judiciales con competencia en el derecho internacional privado resuelven conflictos derivados de derecho de la Unión Europea, como en Osubu versus Jackson de 2005, donde se estableció que los tribunales de un Estado miembro no pueden declinar competencia, es decir, ceder su competencia, por foro no conveniente. La CIDH, aunque enfocada en los derechos humanos, influye también en temas de familia y contratos, como ocurrió en su opinión consultiva OC 2417 sobre los derechos de la comunidad LGBTI. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, tiene competencia frente a la interpretación del derecho de la Unión Europea. Ahí tenemos, por ejemplo, el Reglamento de Bruselas. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, como ya les dije, tiene impacto en contratos y en familia. Los centros de conciliación y mediación internacional son aquellos que tratan el tema, valga la redundancia, la conciliación y mediación, que son alternativas a los litigios ante jueces. El centro de la OMPI, especializado en propiedad intelectual, y las reglas de conciliación de la CNUDMI de 1980 ofrecen marcos flexibles y presentan como ventaja la confidencialidad y que son claves en disputas comerciales sensibles. ¿Qué ventajas tenemos con estos centros de conciliación y mediación internacional? La confidencialidad, la flexibilidad, que resultan ser más eficientes, más rápidos que las jurisdicciones de la mayoría de los países. Acá les presento tres jurisprudencias, tres decisiones clave en las instituciones legales de derecho internacional. CIADI, por ejemplo, emitió una sentencia respecto al caso Philip Morris versus Uruguay en 2016, donde se ponían en controversia los derechos de los inversionistas, en este caso Philip Morris, que es la tabacalera, la productora de cigarrillos, versus la salud pública, que fue lo que argumentó el país de Uruguay para realizar la sanción a Philip Morris. La TJUE expidió el caso en West Tankers de 2009, donde limitó la injerencia judicial en arbitrajes dentro de la Unión Europea. La Corte de La Haya emitió sentencia en el caso Chevron versus Ecuador, donde la Corte de La Haya abordó desafíos en la ejecución de los laudos arbitrales, es decir, cómo se pueden hacer efectivos los laudos arbitrales. En conclusión, estos mecanismos garantizan la certidumbre en las relaciones internacionales, en los negocios internacionales, en esos acuerdos de los particulares que están en diferentes países. Mientras el arbitraje sigue siendo predominante,
La mediación crece por su eficiencia. Hay muchos casos recientes que muestran el equilibrio entre intereses estatales y los derechos privados en este mundo que es globalizado. Como siempre, los invito a que en los contratos internacionales en los que ustedes hagan parte se establezcan las cláusulas de conciliación y arbitraje y pues claramente la de ley aplicable, pero pues en este caso es más importante y es mucho más eficiente las cláusulas de conciliación y arbitraje porque son más eficientes, son más expeditas, garantizan mejor el cumplimiento de los derechos, la exigencia de esas obligaciones que no se cumplieron o simplemente la mediación ante problemas que se presenten en el desarrollo, en la ejecución de un contrato internacional. Bueno, espero que hayan aprendido algo y nos veremos en una próxima ocasión.